La mayoría de la gente dice, in fact, y cuando la gente dice eso, pues a mí, sinceramente, me da mucha vergüenza y me imagino que más de un americano levantará la ceja, porque in fact, puede sonar muy parecido a una gran vulgaridad. Entonces, básicamente... Bueno, esos son los miedos de la gente. Claro, es exactamente eso. Entonces, uno les enseña que hay vocales primarias, que hay vocales secundarias, que las vocales primarias son A, E, I, O, U, que las secundarias son EA, E, I, A, O. Entonces, con esos 10, fuera de los 21 sonidos vocálicos, por lo menos ya tiene algo de dónde agarrarse. Y de ahí partimos. Como le digo, es una plataforma de conocimiento. Ok, y hablemos del otro punto, que es... De los 4 círculos, ¿será? Exacto, porque en su sistema usted trata de ayudarnos a entender esto de las... de cuando uno utiliza, por ejemplo, el do o el dos, que ahí... Claro que yo sí, me acuerdo déjeme explicarle. Los compañeros en el colegio se quedaban pegados y era aquella... Y ahí ya nos estamos metiendo a la parte de la estructura del inglés. Ok. Estructurar el inglés realmente es una cosa muy sencilla, como le dije, a diferencia del español, que es un idioma extremadamente sofisticado y con unos niveles de sofisticación a nivel comprensión que son casi ininteligibles para un sencillo y básico angloparlante. Entonces resulta que en inglés lo que hacemos es que estructuramos todas las oraciones así. ¿Ok? Tenemos sujeto, verbo, direct object o complemento directo, indirect object o complemento indirecto. Las circunstancias, que son todas con excepción de una, que es el tiempo, que siempre va a ser como el cabuz de este transito. Entonces, para hablar inglés lo que usted hace es que usted siempre piensa como un trencito. Entonces, eso quiere decir que sujeto, en inglés usualmente van a ser 7 sujetos básicos, que son I, you, he, she, it, we y they. ¿Ok? Lo segundo va a ser el verbo, que hay que tener muchísimo cuidado, porque cualquier palabra que usted ponga de segunda en una oración, en este tipo de estructura, por ejemplo, la palabra book. Book, todo el mundo jura y perjura que es libro. Pero si yo digo, I book rooms in hotels, eso deja de significar libro, porque como lo pusimos de segundo, pues ahora es verbo, y se vuelve reservo habitaciones en hoteles, por ejemplo. Yo reservo habitaciones en hoteles. No, no es yo. Ah, ok. Bueno, es que esa era otra cosa. Yo ahí se lo... Claro. Esa trampa ya me la sabía. Usted me la había adelantado. Por eso es que se lo planteo así. Uno lo traduciría yo. No. En realidad, ahí... Yo reservo. Ok, vamos a hablar del sistema de los 4 círculos. Para comprender el idioma inglés, lo que la persona tiene que hacer es dividir su cabeza en 4 círculos. ¿A qué me refiero con esto? Hablar inglés es muy sencillo si uno lo reduce a 4 reglas. La primera es el principio desinencial. ¿A qué me refiero con el principio desinencial? ¿Qué le parece si lo vamos haciendo en la pizarra? Claro que sí. Si quiere, le damos vuelta, para no borrar eso, por si acaso. Ok, vamos a hacerlo de este lado. Si, por ejemplo, yo le digo a usted que me diga cómo se dice esto en inglés, usted me va a decir, un momento, pero eso no es español. Yo le digo, sí, sí es español. Ok. C-O-M, com. Com es español, es un verbo práctico en español. Es como decir am o como decir part. Ok. Esos son 3 verbos a nivel práctico estructural en español. Pero la gente usualmente dice, no, esos no son verbos. Entonces digo yo, ok, vamos una cosa, mejor le doy una lista de verbos en inglés y usted me los traduce de vuelta al español. Entonces yo le doy eat, le doy love y le doy, digamos, split. Entonces, si yo le digo a usted que me traduzca eat, usted claramente, como todo el mundo, me va a decir que eat, ¿qué es? Comer. Pero eso no es cierto. Eat no es comer. Eat solamente es a nivel estructural. Entonces, love sería ¿qué? Amar. No, love a este nivel sería solamente am. Y split sería separar o dividir. O part, digamos, más fácil. O partir. Exacto, pero no es cierto, es part. ¿Por qué no es part? Porque yo no le estoy pidiendo que me diga comer, lo que le estoy pidiendo es que me traduzca eat. Y eat traducido no es comer. Eat traducido solamente es Comer sería to eat.
ahora sí. Ah, To ok. love, Ajá. ahora sí. Y to split, ahora sí. Entonces, deducimos, como primera deducción, que to es el ar, er, ir. Y no hay que confundir el to, ar, er, ir con el to, a o para, porque no son la misma cosa, aunque Correcto. suenen igual. Entonces, desde ese punto de vista, continuamos con el resto. Por ejemplo, ¿cómo decimos como? O amo, o parto. ¿Cómo se dice como? Como mucho, me encanta comer. ¿Cómo se dice como mucho? De ahí, I eat. Entonces ahí vemos claramente que I no es yo. En realidad es la desinencia verbal o de primera persona singular. Lo increíble es que en inglés solamente existe un I, mientras que en español tenemos o, go, hoy y solamente en presente. Por ejemplo, ¿cómo se dice tengo? I have, ¿Cómo se dice voy? I go, ¿Cómo se dice sé? I know. Ve, no puede evitar el decir I. Pero Ajá. nunca dije la palabra yo en español, ¿o sí? Entonces, esa es una gran, de acuerdo a lo que yo creo, para mí es una gran falacia creer que I es yo, porque en realidad I no es yo. Ahí está demostrado. I en realidad es la desinencia o, go, hoy o de cualquier verbo en primera persona y solo en presente. Entonces mucha gente se queda pegada en eso de cuando usa. Cuando usa la desinencia y cuando no, o sea, cuando usa el pronombre personal y cuando no. O sea, el típico estudiante que dice, teacher, no understand, en clase. Entonces eso ahí no dijo nada. Él creyó que dijo, teacher, no entiendo, pero eso no es cierto. Porque nunca dijo I, y si nunca dijo I, pues nunca completó el verbo. ¿Me comprende? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ¿Vamos diría? entendiendo, muchachos? ¿Vamos entendiendo? Vamos a ver, Es que por ejemplo. ustedes son el termómetro. ¿Ah? Luis, ¿usted está entendiendo allá adentro? ¿Andrick está entendiendo? A ver, por ejemplo, ¿cómo se dice comemos en inglés? We eat. Exacto. Entonces, ve, we no es nosotros, porque nunca, no dije nosotros. Entonces, no es cierto que we sea nosotros. De hecho, nosotros se dice us. Ok, entonces, comemos es we eat, amamos es we love y partimos es we split. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente a lo que yo quiero llegar es que cada vez que una persona abre la boca para decir un verbo en inglés, ese verbo más vale que vaya acompañado siempre de I, you, he, she, it, we, you o they, porque si no, estaríamos diciendo algo como así. Ayer a bail, vier como gos, cuando llegue no hab mucha gente, entr y me ped un refresco. No recuerdo cuántos me beb, pero vier como disfrut anoche. ¡Qué bueno, Rona! Y eso es parecido a lo que la gente, cuando uno habla inglés así, pues eso es lo que oyen los americanos. O sea, ellos oyen una especie de retaíla y extraña y tienen que hacer de migas corazón para entender qué demonios es lo que le están diciendo. Entonces eso es a nivel desinencia. Muy bien. Después Muy sigue bien. entender el inglés en forma de 4 círculos. A Si ver, no hemos llegado- Todavía no hemos visto los círculos. Yo lo tengo por aquí. Sí. Eso está aquí. Ay, qué bueno. Ahí está, eso es. A ver, pues, Ok, ajá. para entender el inglés hay que entenderlo en forma de 4 círculos. ¿Ok? Ajá. Entonces resulta que toda persona que habla inglés tiene su cabeza dividida en 4. ¿Por qué? Porque así es como hay que verlo, pues así es mucho más fácil. Entonces en el primer círculo tenemos el verbo be. ¿Por qué be? ¿Porque yo quise? No. Porque solamente con be se pueden hacer los tiempos continuos. Por ejemplo, ahorita yo estoy explicando inglés en clase. O también la voz pasiva. Por ejemplo, yo fui educado en Cartago. ¿Ok? En segundo término tenemos el verbo have. Que have no es tener. Este have es haber, que nos sirve para los tiempos perfectos, que son haber más hado, ido, tos o cho. Muy importante. Entonces, los tiempos continuos y los tiempos perfectos. En el tercer círculo tenemos los auxiliares. Ajá. Que los auxiliares son 9 y son muy fáciles de recordar porque son 2 con C, 2 con S, 2 con W y 3 con M. Can, could, shall, should, will, would, may, might y must. Entonces, una persona que habla inglés sabe, sin saber que lo sabe, porque es completamente intuitivo para ellos, es completamente espontáneo, sabe que
17 verbos superiores que son las 5 formas de be, am, is, are, was, were, las 3 de have, has, had, 8, más 9 auxiliares, forman un grupo élite de 17 verbos que funcionan de una forma, mientras que todos los demás, que son miles, funcionan de otra. Entonces, ¿a qué me refiero con esa forma? A la hora de negar y preguntar, los verbos de la élite del inglés, estos verbos superiores, que son así como too much, estos verbos van a hacer sus negaciones encaramándose la palabra not. Por ejemplo, usted dice, I am not, he is not, they were not. O puede hacerlo, por supuesto, abreviado. I am not, he isn't, they aren't, we weren't, etc. Con have, haber, no tener, pasa exactamente la misma cosa. Usted puede decir, I haven't been there, she hasn't been there, I hadn't gone. Entonces, haven't, hasn't y hadn't. Y por supuesto, todo el mundo sabe que es can't, couldn't, shan't, shouldn't, won't, etc. Pero ¿qué pasa con el verbo, digamos, go? Usted puede decir, I go not. Jamás usted tiene que decir, I don't go en presente o I didn't go en pasado, porque go no es de la élite. Se podría decir que go es como de la chusmilla, de los verbillos chusmilla que hay en inglés, que son casi todos, la enorme mayoría, con excepción de estos 17 verbos superiores. Entonces podemos decir de forma muy exacta que el idioma inglés a nivel estructural es un idioma elitista, en donde hay 17 verbos que son too much y miles de verbillos que son como la chusmilla, que no pueden hacer ni negaciones ni preguntas porque necesitan de otro. Necesitan de la ayuda de do, does y did. Y es aquí donde entramos al tercer punto. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, así como en inglés hay una sola forma de armar las oraciones, también hay una sola forma de armar las preguntas. Entonces, por ejemplo, el secreto para armar una pregunta siempre yacerá en llenar la cajita de los 4 círculos. Ese es el secreto. Y como su nombre lo indica, los 4 círculos en esta cajita solo tienen permiso de entrada. Los 17 de la élite, porque ellos por supuesto pueden entrar donde quieran, son los 17 verbos superiores, y los 3 representantes de los de abajo, que son do, does y did. Entonces, por ejemplo, yo digo, he, vamos a ver, puedo decir, he is cooking. Entonces ahí vemos que el verbo cook, que es de la chusmilla, está uniformado de ing porque le está sirviendo a su señor, que es is en este momento. Pero si quiero hacer una pregunta, entonces nada más quito el is de aquí y lo paso para llenar la cajita. Is he cooking? Entonces, is he cooking? Ahí está. Puedo decir, por ejemplo, he has cooked, que significa ha cocinado. Pero si quiero preguntar, nada más quito el has de aquí y lleno la cajita, que es que eso es lo más importante. De hecho, quiero hacer un gran énfasis en esto. De hecho, hasta el logotipo del instituto son los 4 círculos, porque alrededor de estos 4 círculos gira toda la ciencia de entender el inglés así más fácilmente. Entonces yo pongo, lleno la cajita con has y ya, ha cocinado, has he cooked. Ok, puedo decir he can cook. Ok, entonces para preguntar simplemente agarro y pongo el can llenando la cajita siempre, y can he cook, puede cocinar. Pero si nada más digo he cooked, que significa cocinó, vemos que no hay ninguno de la élite ahí. Ahí está cook solito. Ok, entonces mi mente inmediatamente dice, ok, pum, cook no es de la élite, pum, cook está en pasado. Entonces ya sé con qué llenar la cajita, es con did. Y como cuando hay auxiliar el verbo va simple, quito la ed y ahí dice cocinó. Entonces básicamente el secreto está en entender los verbos como 2 tipos, los de arriba y los de abajo. Y los de abajo hay que ver si tienen S o no, o si están en pasado. Si tienen S, llenamos la cajita con does. Si no tienen S, llenamos la cajita con do. Y si están en pasado, llenamos la cajita con did. Y cuando hay auxiliar el verbo va simple, entonces es facilísimo. Y siempre es así. Bueno, como le dije al principio, es la primera vez que hacemos el intento como de dar una lección de este tipo, pero conociendo el sistema que Ronald ofrece, nos pareció sumamente interesante porque
aparte de que, como usted vio, él lo hace de una manera muy amena y agradable, como que le da a uno un panorama más fresco. Más fresco. Menos complicado. Yo diría que me has ofrecido como una explicación como del trasfondo estructural del idioma, ¿verdad? Entonces, a veces uno entiende cómo funcionan las cosas solamente si las desarma. Yo siento que es muy importante entender que el inglés no tiene la complicación estructural ni la sofisticación emotiva que tiene el español. Entonces, para hablar inglés lo que hay que hacer es simplificarse uno, cambiar un poco la actitud, tal vez ser un poco más honesto, más directo, no echarle la culpa a los objetos que se me quiebran ni que se me resbalan. De hecho, las personas que podemos perfectamente pensar español antes de hablar inglés, mucha gente lo hace. Yo creo que para hacerlo está perfecto, puede empezar en español antes de hablar en inglés, pero entonces disciplinen su mente y eliminen de su léxico las palabras me, te, se, le, lo, la, nos, o, se, les, los, las, porque de ese modo se nos facilita muchísimo. Nos vemos obligados a ser un poco más honestos, a aceptar nuestras culpas, a culpar a quien haya que culpar y no echarle la culpa a los objetos, a los carros, a los vasos, a los espejos, a los vidrios, etcétera, etcétera. O a la gente. O a la gente, sí. Muy importante. No me gustas. Sí, exactamente. Sí. O sea, no gusto de vos, en lugar de es que vos me caes mal. Ronald Alfaro es un facilitador en el aprendizaje del inglés, tiene 27 años de experiencia y ha desarrollado estos conceptos para enseñar idiomas. Muchísimas gracias por venir, Ronald. Un gran placer. Ha sido muy, muy agradable, muy interesante. Yo espero que la gente interesada, porque ahora hay un boom, ¿verdad? Como en el aprendizaje del inglés, vea esto de aprender inglés. Sobre todo, Ronald, como algo no tan complicado. Es que no lo es. Por eso. Pero a veces cuando uno llega a una academia o en el colegio le dicen, bueno, apréndase estos pronombres, apréndase estos verbos. Yo creo que con este sistema, de hecho a uno le dan es como una motivación más para aprenderse los verbos en pasado, que mucha gente dice, pero ¿para qué me voy a aprender esa lista tan aburrida si de por sí no sé ni cómo se usa? Entonces yo lo que hago es que les doy la forma clara de usarlo, cuándo se usan, cuándo no y por qué. Entonces, claramente el estudiante va a sentirse motivado para aprender ciertas cosas que en otro momento no hubiera querido hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. 225-1584. Puedo tal vez decir un par de teléfonos más, muy importante. El 253-4969 y el 253-5276 para que no les suene muy... 253-4969. Ajá. ¿Y el otro? Y el 253-5276. 5276. Muchas gracias, Ronald. Ha sido muy interesante. Excelente. Encantado. Un placer. Son las 8:15 minutos ya. Este buen día tiene más para seguir estimulando la creatividad de los niños y la suya. Le diremos cómo saber si su maquillaje ya está vencido y cómo hacerlo durar más tiempo, en buenas condiciones. Si quiere tener un perro de esos que no espante y no se espante con la gente y otros animales, tiene que ver la sección de veterinaria de hoy. Todo eso viene en breve. Y la respuesta de si un estudiante que se haya quedado en el examen del ministerio de 9º año tiene que repetir este año 9º nuevamente. Ahora que ya no se aplica el examen. Con eso volvemos. Por eso, siga cerca de Teletica. Queremos tener con usted un muy buen día.